Dentro del combate de artillería antiaérea, tres son las áreas fundamentales que requieren nuestra atención y nuestro estudio. El primero es el análisis de inteligencia, mediante el cual vamos a intentar vislumbrar cuál es la estrategia del enemigo, número de incursiones, líneas por las cuales intenta penetrar la defensa nuestra antiaérea. El segundo es el análisis de nuestro despliegue, del despliegue de nuestros medios antiaéreos. Y el tercero es la coordinación de todos los medios antiaéreos de manera que podamos sacar el máximo partido de los escasos recursos antiaéreos con los cuales vamos a contar en un combate antiaéreo. En esta ocasión nos vamos a centrar en el análisis de los despliegues antiaéreos, de manera que vamos a utilizar, con la intención de innovar dentro del área de artillería antiaérea, vamos a utilizar métodos de simulación y vamos a intentar estabilizar las simulaciones de los ataques aéreos y la defensa antiaérea mediante el método de Monte Carlo. De esta forma conseguiremos dotar a nuestras Fuerzas Armadas de una herramienta mucho más eficiente que las que suelen utilizarse en la actualidad, que son herramientas de carácter predictivo de manera estática y utilizando métodos probabilísticos. Pues adelante, vamos a ir viendo cómo consiste ese análisis desde el punto de vista de simulación. El contenido, por tanto, de esta charla va a tener la siguiente agenda. Primero, una pequeña introducción, objetivo. Luego veremos cómo se plantea y cómo se desarrolla el I+D+I dentro de defensa y del ejército de tierra. Nos meteremos posteriormente con el método clásico de artificios, de manera que conozcamos cuál ha sido ese método que a lo largo de todos los años se sigue estudiando y planteando como método básico para la evaluación de los despliegues de defensa antiaérea. Luego iremos hacia la aplicación de nuevas tecnologías, de lo que puede ser la simulación y el procedimiento de Monte Carlo. Haremos una comparativa entre los dos anteriores y pasaremos a un histórico de esos intentos fallidos en los cuales hemos estado intentando durante muchos años que se implantaran los nuevos métodos, intentáramos innovar dentro de lo que es el análisis de despliegues antiaéreos. También aprovecharé ahí para hacer una pequeña demo con algún tipo de herramienta. Veremos una hoja de ruta para asegurar el éxito en nuevos intentos de innovación dentro del análisis de los despliegues antiaéreos y finalizaré con unas conclusiones, referencias y en general incitando a un coloquio sobre este tema. Con respecto a esa introducción inicial, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la ciencia, qué es la tecnología y cómo evoluciona esta a lo largo del tiempo. La ciencia no es otra cosa y es mucho en sí intentar modelar y explicar cómo funciona el mundo que nos rodea. Y esto se lleva adelante a través de la investigación científica, que es la que nos permite dar modelos, la que nos permite ver cómo funciona en realidad nuestro universo alrededor y nuestro también comportamiento humano. Esa ciencia aplicada en el beneficio social, y es la propia sociedad la que está intentando hacer que evolucione ¿el qué? Pues la tecnología, que no es otra cosa que la aplicación de la ciencia en ese beneficio social. Y ahí aparece la denominada investigación tecnológica. Esta investigación tecnológica, igual que la investigación científica, se lleva a cabo por las universidades, por los centros de investigación. Y más concretamente la investigación tecnológica también es impulsada por las empresas, puesto que tienen un verdadero interés en sacar ciertos beneficios o desarrollos de lo que va a ser la explotación desde el punto de vista social. Y todo esto lo fomenta la propia economía, puesto que en esa economía en la cual la sociedad nos plantea un reto en el cual pues necesitamos tener más tecnología aplicada para mejorar nuestro bienestar social, pues impulsa esa propia economía a la investigación tecnológica. Lo que hace es pues invertir en esa investigación tecnológica. Es decir, entramos en el ciclo de la necesidad social, el impulso económico para hacer que la tecnología vaya desarrollándose y vaya siendo cada vez más productiva. Nos encontramos con casos en los cuales no hay ese impulso social. Al no haber ese impulso social, pues resulta que económicamente no se potencia el que se desarrolle una determinada tecnología.
Bueno, pues visto este ejemplo, podemos aplicarlo dentro del campo de los despliegues antiaéreos, ¿no? Sigamos un paso más. ¿Qué es innovar? ¿Qué significa el I+D+I y el I+T? Se innova dentro del campo de la artillería y en los procedimientos. Con respecto a la innovación es sencillo. Innovar es intentar dar nuevas soluciones a problemas que ya son antiguos. Pensamos en algo, cómo se ha solucionado a lo largo del tiempo, y ahora pensemos con nuestra realidad tecnológica actual si podemos dar nuevas soluciones. Eso es innovar. ¿Qué significa I+D+I? Pues son las siglas de investigación, desarrollo e innovación. Investigar y desarrollar tiene que ver dentro del campo científico-tecnológico, y la innovación, lo que he dicho antes, aplicar nuevas soluciones a problemas antiguos. ¿Y ese I+T en qué consiste? Pues estamos hablando de investigación dentro del campo de la tecnología. Nos podemos preguntar, ¿se innova en la artillería? Evidentemente sí, ha habido una gran evolución en los materiales artilleros. Desde el pasado hasta ahora nos encontramos con una evolución dentro del campo del armamento. Pero nuestra pregunta puede ser a hoy, ¿y en los procedimientos artilleros? ¿Se está innovando? Pues la verdad es que sí y no. Depende de cómo sean esos procedimientos, depende si estamos empujados o estamos siendo guiados por una normativa internacional con los países a los que pertenecemos dentro del campo de la defensa y de la seguridad a nivel internacional, como puede ser la OTAN, como puede ser ese nuevo futuro ejército europeo. En esa normativa pues sí podemos estar siendo empujados por esa realidad social o necesidad social en el cual se intenta innovar dentro no solo del campo de los materiales, sino también unificar los procedimientos, pero hay otros que a lo mejor quedan olvidados, como puede ser el ejemplo que estamos tratando hoy con respecto a la evolución de despliegues para el combate antiaéreo. Vamos a ver entonces un pequeño vídeo que nos permite resumir qué es innovación y en qué 3 pasos podemos aplicar esa innovación. El objetivo de esta conferencia es muy simple. Imaginemos que podemos hacer un despliegue antiaéreo pues teniendo en cuenta una hipótesis determinada, y en esa hipótesis determinada en el cual tenemos unas incursiones de unos determinados aviones, pues podríamos defender un punto vital que está en el centro con un determinado despliegue. Bueno, pero esa defensa del punto vital con este despliegue podríamos hacerlo de esa manera, o bien podríamos hacerlo de otra manera diferente. Entonces, a partir de aquí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cuál de todos estos despliegues es el mejor? ¿Con cuál combatimos la amenaza? ¿Con cuál realmente estamos utilizando de manera eficiente los medios de artillería antiaérea? De forma que no estemos pues utilizando en demasía medios que podemos utilizar en otros despliegues, ¿no? Entonces, con esa economía de medios y siempre cumpliendo la misión, ¿cuál de ellos sería el mejor? Bueno, pues este es el objetivo de esta charla, el intentar ver con qué medios podríamos evaluar esto. Pasemos entonces a ver un poco cómo esa idea de investigación tecnológica, de investigación científica,
se canaliza dentro del ámbito de la defensa y dentro del ejército de tierra. El organismo dentro del Ministerio de Defensa que está encargado de fomentar todo lo que es la investigación tecnológica en favor de lo que es el desarrollo tecnológico de la defensa, de las Fuerzas Armadas, pues es la Secretaría de Estado de la Defensa. Y más concretamente estamos hablando de la Subdirección General de Planificación y Tecnología e Innovación. Esta es la que canaliza la necesidad de los tres ejércitos y la que va a dotarla de presupuesto de manera adecuada. Pero dentro del ejército de tierra tiene que haber una coordinación y esa coordinación se lleva a través del Estado Mayor del Ejército, concretamente en su cuartel general. En el cuartel general habrá una división que es la que está encargada, la división de logística, que es la que está encargada de priorizar las necesidades tecnológicas y de investigación que puede tener el ejército de tierra, de manera que coordina y eleva la propuesta de estos planes al Ministerio de Defensa, concretamente a la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación. Pero también dentro del Ejército de Tierra se están gestionando los planes de innovación. ¿Y quién concretamente es el encargado de realizar esto? Pues dentro del apoyo a la fuerza lo realiza el Mando de Apoyo Logístico del Ejército. Y dentro de sus funcionalidades, en el ámbito de los recursos materiales, dentro de la Dirección de Adquisiciones está la Subdirección de Sistemas de Armas. Es aquella que con los propios medios económicos del Ejército de Tierra es capaz de dotar o de realizar aquellos programas o planes que son necesarios dentro de la realización o consecución de determinados sistemas de armas. Es decir, que tenemos dos canales, el canal de innovación, el cual podíamos encontrar directamente dentro del propio Ejército de Tierra, y el canal de investigación, desarrollo y también innovación orientado hacia grandes programas en los cuales ya son financiados directamente por el Ministerio de Defensa. Veamos entonces ahora en qué consiste el método clásico en el cual nos hemos basado durante mucho tiempo para realizar este objetivo general que nos hemos planteado en esta charla. Ese método en el cual vamos a estar viendo cómo podemos evaluar los despliegues de artillería antiaérea. Se va a denominar, como siempre, bajo la utilización de unos artificios que no son otra cosa que el plasmar gráficamente una serie de ecuaciones difíciles de manejar, las ecuaciones de alcance del misil, de probabilidades, tanto de las armas tipo cañón como de tipo misil, y que al final se vuelcan en unos gráficos que son denominados para misilística gráficos de explosiones o para los cañones como gráficos de eficacias. Estos son diseñados en base pues, a unos cálculos de tiempos de respuesta, de detección, de identificación, etc. Y esos no significan otra cosa, pues el número de misiles, dependiendo de la distancia con respecto al punto en el cual se encuentra la unidad de tiro, pues el número de misiles que es capaz de lanzar dependiendo del tipo de unidad de tiro del cual estemos hablando, o el número de ráfagas con la probabilidad de impacto de esas ráfagas que pueden tener dependiendo de la distancia a la cual esté pasando los aviones o la incursión enemiga. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de utilizar dentro de lo que es el estudio del terreno, colocar adecuadamente estos gráficos y analizar en qué punto podríamos intentar interceptar esas incursiones enemigas que están avanzando para conseguir su objetivo, que no es otro que la neutralización o la destrucción del punto vital el cual estamos defendiendo. Esa va a ser la mecánica general con la cual pues, se va a hacer el estudio y el análisis de la evaluación de cada uno de los despliegues de la defensa. Internamente lo que vamos a hacer es un cálculo en el cual para cada uno de los aviones que componen esa hipotética incursión, pues calcularemos la probabilidad de derribo que tenemos y haremos un compendio de todas esas probabilidades para todos los aviones de todas las incursiones que pueden estar intentando destruir o neutralizar el punto vital que estamos defendiendo.
Esta es la fórmula general que se aplica, en la cual pues está viendo que utilizamos la probabilidad de derribo que hayamos obtenido con los artificios de evaluación anteriores, la probabilidad del primer avión, la probabilidad de derribo del segundo avión y la probabilidad de derribo del último avión. Aplicando esta fórmula, en la cual pues es igual a 1 menos cada una de las probabilidades, el producto de todos estos, pues podríamos intentar saber cuál es el grado, lo que se denomina el grado de seguridad de un despliegue antiaéreo. Hagamos un pequeño ejemplo de aplicación. Imaginemos una amenaza aérea en la cual está compuesta de 2 incursiones con 4 aviones. La primera incursión, pues hemos calculado con esos gráficos de explosiones que les he enseñado anteriormente, pues que para el avión primero existe una probabilidad de derribo del 90%, para el segundo del 90%, para el tercero del 70% y para el último del 40%. Y para la segunda incursión, pues tendríamos otras probabilidades de derribo que ya hemos calculado. Aplicando la fórmula visto anteriormente, pues tendríamos que la probabilidad de derribo de la primera incursión nos da un 99%. Y para la segunda incursión nos da una probabilidad de derribo del 84%. Por lo tanto, la consecuencia que podemos obtener según los métodos de aplicación de este artificio, se dice que siempre se comunicará la menor de las probabilidades de derribo. En este caso, pues sería la probabilidad de incursión de la segunda. Es decir, que enseguida nos intentarían dar la información de que el grado de seguridad es alto, puesto que la probabilidad de derribo es del 84%. En este punto quisiera hacer una reflexión importante a la hora de analizar lo que es esta ecuación, puesto que nos puede llevar a engaño los datos que estamos obteniendo de esta ecuación. Vamos a analizarla en detalle, desde un punto de vista matemático. Aquí lo que estamos calculando es la probabilidad de derribo del primer avión y estamos viendo el suceso contrario, es decir, calculamos la probabilidad de no derribo del primer avión. En este cálculo, en este paréntesis, lo que hacemos es calcular la probabilidad de no derribo del segundo y en la probabilidad de no derribo de la sucesión de aviones que componen la incursión. El producto de todas las probabilidades será el conjunto de las probabilidades de no derribo de cualquiera de los aviones, es decir, del conjunto no derribamos ninguno. Justo lo que estamos calculando es la probabilidad del suceso contrario. Eso quiere decir que estamos calculando la probabilidad de derribo no de todos los aviones. Estamos calculando el suceso contrario, que es la probabilidad de derribo de todos los aviones, de un solo avión, de 2 aviones, de 3 aviones, de 4 aviones, y así sucesivamente, de darle al primero, de no darle al primero y darle al segundo. Es decir, que estamos englobando en este cálculo las probabilidades de derribo, excluyendo exclusivamente aquella probabilidad que contiene a derribar a todos los aviones. Eso es lo que quiere decir este cálculo que estamos haciendo. Luego, quiere decir que este 99% de la primera incursión nos está dando el cúmulo de probabilidades de que al menos derribemos uno. Pero ¿qué ocurre con los otros 3 que no derribamos? Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar este cálculo de probabilidades. Resulta que este señor, que es el coronel que está viendo cómo va a hacer el análisis de la unidad de defensa, pues recuerda algo que ha oído, que le ha dicho a algún profesor o que ha visto este vídeo. Inmediatamente empieza a hacer sus cálculos y dice: por favor, calcúleme la probabilidad de batir a todos los aviones. Entonces el cálculo de la probabilidad de batir a todos los aviones será el producto de las probabilidades de derribo de todos ellos. Y es una probabilidad de un 0,1% en este caso. Vuelve a pensar y dice: ¿y cuál sería la probabilidad de no batir ningún avión? Pues claro, viendo la fórmula anterior, pues sería justo el producto de las probabilidades de no batir al primero, no batir al segundo y no batir al tercero. Calcula el auxiliar y le dice, pues un 0,048%. Nuevamente el coronel se plantea y dice, bueno, pero si con un solo misil Maverick que tenga uno de los aviones que nos ataca, pues podría destruir el punto vital.
y realiza la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que se cuele un único avión? La verdad es que es difícil ya hacer el cálculo. Ya no tiene ni idea el auxiliar y no sabe qué decirle en este punto. Es que nos estamos dejando llevar por la interpretación de un cálculo matemático sin pensar en él, sin pensar realmente qué es lo que estamos haciendo con ese cálculo. Pues que en ese cálculo estamos transmitiendo una probabilidad en la cual no tenemos en cuenta que 1, 2, 3 aviones pueden estar entrando y pueden estar haciendo daño en esta amenaza, en esta incursión. Claro, después de hacer esta reflexión, nuestro coronel coge y piensa y dice: bueno, ¿realmente este uso de artificios representa la mayoría de las variables que van a intervenir en el combate? Estos artificios analizan la probabilidad de detección, de radar, de exploración y de seguimiento. ¿Están teniendo en cuenta estas probabilidades? Se puede incluir el grado de instrucción, puesto que el personal, no solamente el material, trabaja automáticamente. El personal puede estar peor instruido y por tanto va a dar unas probabilidades de detección diferentes, o de disparo, o en el cual hay tiempos de disparo en el cual nos estamos retrasando. O se tiene en cuenta la probabilidad de detección del radar de exploración y de seguimiento. Puede incluir un grado de instrucción de fiabilidad del sistema. Puedo tener en cuenta acciones de guerra electrónica que son las reales en el combate. Puedo aplicar distintas reglas de empeño o formas de combate en la coordinación de mis unidades. Puedo modificar la hipótesis de ataque sobre la marcha. Entonces, sobre todas estas preguntas, claro, se pregunta: ¿y entonces este artificio de qué año es? ¿Este método desde cuándo? Pues yo ya recuerdo en mi época de estancia en la academia, hace ya más de 30 años, en los cuales pues lo mismo que se está viendo ahora es lo que se estudiaba en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que se nos va un poco anticuada. Decimos, pero es que la siguiente pregunta es: ¿no se ha innovado desde entonces? La verdad es que sí, pero no ha tenido éxito la implantación de esa innovación. Quizá por culpa de aquellos de los que hemos intentado implantarla, pues que no lo hemos hecho adecuadamente, o con el marketing adecuado, o con los medios de comunicación que quizá teníamos que hacerlo. O posiblemente por aquellos que han recibido la información, pues a lo mejor no estaban preparados y resulta que no comunicábamos entre los dos medios de manera adecuada. Pues pasemos entonces, una vez visto en qué consisten los artificios, y veamos también ahora cuál es la innovación. ¿De dónde viene esa innovación? ¿Cómo podemos aplicarla? ¿En qué consisten esos procedimientos? Y concretamente lo que vamos a aplicar son técnicas de simulación. Y en esas técnicas de simulación vamos a aplicar el procedimiento Monte Carlo, en el cual vamos a intentar estabilizar toda una serie de repeticiones de ataques de esos aviones para intentar obtener resultados finales y fiables. ¿Qué es la simulación? Bueno, pues el científico Shannon fue el primero que dio una definición ajustada a lo que era en realidad la simulación. No es otra cosa que el arte de diseñar un modelo y realizar experiencias con él, con la idea de obtener estrategias y poder modificar y sacar conclusiones sobre él. Pero ocurre que cuando estamos trabajando con modelos que integran probabilidades, tenemos que intentar reducir esa incertidumbre probabilística y, en su caso, eliminarla al mínimo. Para eso tendremos que hacer, cuando utilizamos probabilidades, pues un número muy grande de repeticiones. Pero claro, muchas repeticiones significan infinitas repeticiones, no tenemos tiempo para hacer esto. Entonces, el procedimiento Monte Carlo lo que nos permite es intentar calcular cuál es el número de repeticiones que se aproximan en su resultado a lo que podrían ser las repeticiones infinitas. Esa es una acepción del procedimiento Monte Carlo. Otra es la creación de funciones que nos permite, desde un punto de vista probabilístico, aplicar la realidad a lo que va a ser ese estudio o ese análisis, ¿no? La generación de funciones de probabilidad. Bueno, pues aplicando esos dos conceptos es como vamos a desarrollar nuestro modelo basado en Monte Carlo.
Hay que tener en cuenta que aplicar la simulación es una de las herramientas esenciales y, digamos, idóneas, puesto que los sistemas hoy en día cada vez son más complejos, no solo los sistemas de la defensa, los propios sistemas sociales. Cualquier cambio entre el sistema va a producir otro cambio, y con el ordenador vamos a poder intentar ver cómo son esos cambios sin hacer modificaciones en el sistema real. Por tanto, la propia simulación incluye el desarrollo del modelo y su uso, como bien dice Shannon en su definición, el hacer experimentos con él. ¿Dónde se aplica la simulación? ¿Cuál es la forma en la cual utilizamos hoy en día la simulación? Pues hay tres áreas fundamentales en las cuales trabajamos con simulación. La primera, en el área de modelado, que se aplica dentro del campo de la creación de modelos en cualquier área de la ingeniería y de la no ingeniería, puesto que ahora veremos que podemos referirnos a modelos antiguos en los cuales pues describimos, por ejemplo, en las pinturas rupestres, pues el arte de la caza, en el cual estamos modelando cómo podría ser la caza. También hoy en día lo aplicamos para realizar modelos pues dentro del campo de la electrónica, dentro del campo de la comunicación en la toma de decisiones. En ese segundo ámbito estamos hablando del mando y control y toma de decisiones, es decir, otra área de aplicación es aquella en la cual utilizamos modelos de simulación para intentar tomar decisiones. Para ello lo que hacemos es plasmar un escenario, modelar ese posible escenario y ver cuáles son las mejores soluciones dentro de ese área. Veremos que dentro del campo de la defensa y concretamente dentro del área de el análisis de despliegues antiaéreos, pues tiene una aplicación formidable y además directa. También es aplicable a muchas otras armas, es aplicable a muchas otras planificaciones en las cuales necesitamos tomar una decisión antes de llegar a ejecución o al campo de batalla. Y la tercera acepción en la cual estamos aplicando simulación, y es quizás la más extendida dentro del campo de la defensa, es el entrenamiento. Tenemos entrenadores pues de muchos tipos, de manera que nos permiten adecuarnos o obtener una formación, una habilidad dentro de un sistema antes de llegar al propio sistema real. Entonces, simuladores de conducción, simuladores de tiro, simuladores de pilotaje de aviones, por ejemplo, o de helicópteros, los conocemos prácticamente todos. Por eso digo que es la acepción más conocida. Las otras dos son implícitas y la segunda, la de toma de decisiones, muchas veces es absolutamente desconocida. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de simulación en ingeniería, en modelado, en el cual podemos hacer el modelado gráfico que nos permite entender qué es lo que vamos a hacer, o un modelo analítico en el cual estamos viendo cómo puede funcionar electrónicamente el propio avión, ¿no?, en alguno de sus sistemas. Bueno, pues estos son modelos que nos permiten entender qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que quiero representar, y en realidad no estoy viendo un avión de verdad, ni estoy viendo la electrónica de verdad, ni los circuitos, lo que estoy viendo es el funcionamiento de los mismos mediante esa función de modelado. Dentro del campo de la toma de decisiones, los analizadores o simuladores para el apoyo a la toma de decisiones son fundamentales. Estos analizadores son simuladores en los cuales se representan dos bandos. Se fija el comportamiento de uno de ellos y se juega con el comportamiento del otro, de manera que hagamos experiencias con el modelo para ver cuál es la mejor solución ante una determinada hipótesis de ataque. Estos analizadores van a ser la clave que vamos a utilizar para diseñar los analizadores de despliegues de las unidades de artillería antiaérea. Y por último tienen ustedes aquellos simuladores en el entrenamiento, que con una clasificación general OTAN pues han sido denominados como simuladores virtuales, en los cuales se utilizan medios virtuales, simuladores constructivos, en los cuales se utilizan, es para entrenamiento de los planos mayores, en los cuales hay una interacción entre el personal y hay una interacción entre las entradas y salidas que obtenemos dentro de ese ejercicio simulado, y simuladores en vivo, en los cuales pues estamos utilizando la sensorización de sistemas reales para incluir los datos que estamos obteniendo de este sistema real dentro del propio simulador. Esta clasificación no es excluyente.
pueden encontrar ustedes ejemplos de simuladores en los cuales se utiliza la parte virtual junto con la parte constructiva junto con el simulador en vivo. Un ejemplo de ellos está en la Academia de Artillería y es el simulador de artillería de campaña, denominado SIMACA. Bien, pues vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio en el cual utilizamos todo lo que es la simulación y la técnica de Monte Carlo, en el cual pues les voy a proponer lo siguiente. Vamos a intentar calcular de una manera teórica cuál es la probabilidad en la cual podemos impactar en un avión enemigo. Y lo vamos a hacer pues teniendo en cuenta la probabilidad que tiene de detección el radar de exploración, la probabilidad de detección de seguimiento que tiene nuestro radar de seguimiento y la probabilidad de impacto que tiene el misil. Con esto estamos haciendo una secuencia completa, desde que detecto, sigo, el misil está en vuelo y el impacto del misil. Pues podemos hacer el siguiente cálculo desde el punto de vista matemático, que es sencillo y tiene que ver con la probabilidad de sucesos condicionados. El suceso final, es decir, el que impactemos en el avión, está condicionado a que haya habido una detección, a que haya habido un seguimiento y que haya habido un impacto. Por tanto, la probabilidad, en el caso de este ejemplo, en el cual damos cifras de el radar de detección un 80% de probabilidad, el radar de seguimiento un 90% y el impacto del misil un 90%, de manera genérica, puesto que no estamos hablando de distancias, sino estamos hablando en general cuál sería esa probabilidad de detección. Para que se diera el impacto del misil se tenían que haber dado las tres probabilidades de manera positiva anteriormente y por tanto la probabilidad condicionada en el cual estamos hablando del derribo será el producto de las tres probabilidades, es decir, 0,8 por 0,9 por 0,9, 0,64, que es un 64%. Bien, pues vamos a calcularlo, esta probabilidad teórica, mediante un procedimiento de simulación y estabilización de Monte Carlo, que es lo que le invito a que sigan el desarrollo de este ejercicio. Pues utilizando una hoja de cálculo Excel sencilla, pues podemos calcular cuál es el producto de los tres. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, de manera que ese producto, esa probabilidad teórica, la podamos calcular modelando lo que ocurre. Pues hagamos inicialmente el siguiente cálculo. Hagamos un experimento en el cual calculemos aleatoriamente la probabilidad de detección, calculemos aleatoriamente la probabilidad de seguimiento y calculemos aleatoriamente la probabilidad de impacto. Si esto se da, entonces habrá impacto. ¿Y cómo calculo esto? Pues de la siguiente manera. Yo calculo un número aleatorio, le digo a Excel que me calcule un número aleatorio entre 1 y 100. Excel me lo calcula automáticamente y entonces me pregunto en la siguiente celda, si ese número es menor de 81, es decir, estamos dentro de la probabilidad del 80%, entonces calcúlame otro número aleatorio. Si no fuera menor significa que hemos estado en el 20% en el que ha habido error en la exploración, entonces ponme fallo. En este caso calcula y ese 53 pues es menor de 81, por tanto calcula un nuevo número aleatorio y lo coloca en la celda. Para la siguiente celda hace el siguiente cálculo, dice si el número que hemos calculado anteriormente es menor de 91, puesto que la probabilidad de seguimiento era del 90, si es menor, si se encuentra en ese tramo, pues entonces vuelve a generarme un número aleatorio. En caso contrario, me dices que es fallo, y es justo lo que está haciendo en la siguiente casilla. Y por último, me dice, si hemos llegado a la última casilla y todos están bien, es decir, esta última también es menor del 90%, que es justo el del impacto, pues me dices en esta casilla que ha habido impacto. Bien, pues esto que tenemos aquí es esa segunda acepción que les he dicho del procedimiento Monte Carlo. Es decir, estamos modelando funciones de tipo aleatorio. Estamos diciendo, en este caso son funciones de tipo escalón, que decimos si este valor está de aquí hasta aquí, en esta serie, me vas a decir tal cosa. Si es superior a esto, entonces me vas a decir que es fallo. Bueno, pues esto que he hecho en una fila, lo único que tengo que hacer es ir siguiendo, marcar todas las filas hacia abajo para que repita la misma
secuencia y claro, para cada una de ellas pues me va haciendo un nuevo experimento. Resulta que ahora ha sido el 13, el 94, ese 94 es superior a 90, por tanto hay fallo, al final ha habido fallo. En el tercer experimento, en el primero resulta que ya nos estábamos saliendo del 80%, por tanto ha sido fallo, y ya si este ha sido fallo, los demás han sido fallo, y así sucesivamente. Es decir, estamos repitiendo el mismo experimento de llegar al radar de exploración, hacer seguimiento y lanzar el misil, lo repetimos una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y unas veces impactamos y otras veces hay fallo, unas veces impactamos, fallo, fallo, impacto, impacto, impacto. ¿Cuántas veces? Pues dependerá de cuándo se estabiliza la serie. A partir de las 500 repeticiones normalmente empieza a estabilizarse, pero dependerá del número de variables. Es decir, obtendremos que con 500 experimentos resulta que nos hemos encontrado con 324 impactos y 176 fallos. ¿Y esto qué quiere decir en términos de porcentaje? Pues que nos da un 64,8% de veces en todos los experimentos que hemos hecho que hemos impactado y un 35,2% de veces que no hemos impactado. Curioso, coincidimos ya en probabilidades. Esto dependerá del número de veces que lo hagamos y nos iremos acercando más al valor de la probabilidad teórica. Pero esta es la forma de aplicar la simulación, esta es la forma de intentar hacer un experimento en un número elevado de veces para acercarnos a esa probabilidad de tipo teórico. Ustedes dirán, bueno, pero esta probabilidad teórica la podría yo calcular siempre. No puedo calcularla siempre, puesto que cuando estoy mezclando en el campo de batalla distintas variables con distintas probabilidades, este cálculo se me hace imposible. No me queda otra forma que hacerlo de manera experimental, viendo qué variables tengo que introducir y repitiendo el experimento el número de veces que hace falta. Pues esta es la base en la cual nos basamos para hacer nuestra simulación. Aquí tienen ustedes un ejemplo, sé que no se ve, pero la cuestión es que vean la amplitud de variables que utilizamos, que hemos hecho para un despliegue tipo Mistral, por ejemplo, en el cual estamos viendo cómo con un radar de exploración podemos hacer un ejercicio Mistral. Este ya se hizo hace unos años, se hizo con el alférez en su momento Martínez Pontijas, que era el número 1 de la promoción, el cual pues en su momento me pidieron que le auxiliara a la hora de hacer su trabajo fin de grado dentro de la academia, ¿no? Y lo hizo con éxito, hizo una simulación completa, muy sencilla, puesto que nos basamos en una hoja de cálculo, que les invito a cualquiera de ustedes que trabajen ya en este tipo de simulaciones, sabiendo que el fundamento está en intentar emular cuál es el modelo y a partir de ahí ir a hacer un número de experimentos suficientemente grande para sacar cuál podría ser la probabilidad de un despliegue determinado. Claro, de esta forma, pues resulta que es complejo, se ve mal, ¿no? Y entonces los analizadores actuales pues tienen otro tipo de perspectiva, ¿no? Otro tipo de visión, otra forma de ver esa forma gráfica en la cual vamos a ver cómo funcionan esos despliegues y podemos hacer comparaciones. Entremos entonces en una pequeña comparativa entre el método clásico en cuanto a los artificios y el método basado en una simulación. Desde el punto de vista de los artificios estamos hablando de un método estático. Se dan ustedes cuenta, no existe dinámica que evoluciona a lo largo del tiempo, sino paramos la imagen en un momento determinado y hacemos un cálculo de probabilidades. Lo que le decía al principio, aplicando esa fórmula en la cual era 1 menos la probabilidad del primero multiplicado así sucesivamente por el resto de probabilidades. Sin embargo, desde el punto de vista de la simulación estamos en un sistema dinámico, en que primero lanzamos unas probabilidades, luego vemos un tiempo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Los artificios están limitados en el número de variables. Si aumentamos mucho el número de variables, resulta que eso nos hace prohibitivo el cálculo. Sin embargo, en simulación podemos incluir el número de variables que queramos. Podemos globalizar las variables y podemos intentar tener más detalle en aquellas variables que necesitemos ver pues con una mayor precisión o necesitamos obtener unos resultados mayores, ¿no? Dentro de los artificios no vamos a tener aumento de la funcionalidad. Me explico. Para el cálculo de artificios, lo que se preguntaba el coronel ficticio este que tenemos en la presentación, ¿podemos
utilizar o ver cómo es el grado de instrucción del personal? ¿Podemos meter una variable en la cual pues podemos trabajar en la funcionalidad de la guerra electrónica? ¿En seguimiento contra un radar de exploración? ¿Un robo de la puerta de seguimiento? Pues no vamos a poder hacerlo desde el punto de vista de artificios. Sin embargo, en simulación sí lo vamos a poder hacer. Podemos incluir determinadas variables en el seguimiento, dificultades en el seguimiento, dificultades dadas por el terreno, etcétera. Los artificios nos dan una interpretación de tipo engañoso. Han visto ustedes que decía nuestro asistente, pues un 84% de grado de seguridad, es alto, mi coronel, pero luego veíamos que se podía colar en esa defensa antiaérea un avión con un misil Maverick, eso no lo habíamos tenido en cuenta, ¿no? Sin embargo, en la simulación es una fácil interpretación. Vamos a buscar exactamente qué variables queremos estudiar y vamos a calcular esa media de lo que está ocurriendo en todas las repeticiones. En artificios es difícil que escalemos. La escalabilidad, de manera que podamos ir subiendo y aumentando el número de unidades de defensa aérea dentro de todo lo que es un despliegue, es muy complejo. Sin embargo, en simulación es escalable. Podemos estar utilizando una unidad de defensa ASPIDE, unida con otra tipo Roland, unida con otra diferente, en la cual pues estemos trabajando con Mistral, por ejemplo, o con otras unidades. Entonces es escalable, podemos crecer. Desde el punto de vista de los artificios no existe proyección futura. Si se han dado cuenta, a lo largo de 30, 40 años de utilización de los artificios no han crecido. Sin embargo, dentro del campo de la simulación, como va a caballo de la tecnología, irá creciendo. Podremos hacer innovación tecnológica en ese campo, podremos mejorar nuestros sistemas de evaluación. De hecho, ya hay muchas mejoras que podríamos introducir, concretamente la que les voy a exponer al final, y es la búsqueda y optimización automática de despliegues, las cuales podremos hacer y se pueden hacer hoy en día con determinadas herramientas de inteligencia artificial, es decir, mezclando herramientas de inteligencia artificial junto con herramientas de simulación. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, una comparativa que podemos hacer rápidamente en nuestros sistemas de simulación respecto a las reglas de empeño, es decir, esas reglas de combate en las cuales pues, podemos aplicar una asignación al primer avión sin derribar o una asignación al primero sin asignar, es decir, que haya dentro de nuestros medios de asignación de la defensa en las cuales pues podamos decir, pues en lugar de ir todos a por el primer avión, si el primer avión ya está siendo asignado por una unidad de tiro, es la segunda unidad de tiro que vaya por el segundo avión, ¿no? Bueno, pues en esta comparativa podemos ver que, por ejemplo, el grado de seguridad aplicando dentro de este mismo despliegue, un despliegue sencillo con una incursión también sencilla, pues el grado de seguridad de la defensa es de un 0%, es decir, que de todas las iteraciones que se han hecho se han colado siempre aviones, ¿no? Pero sin embargo, si cambiamos esas reglas de empeño y utilizamos el primero sin asignar, pues resulta que tenemos un grado de seguridad real alto, es decir, un 87,5%. Dentro de esas 16 iteraciones que hemos hecho, pues somos capaces de batir toda la incursión en un 87,5% de los casos. Es decir, que vemos que jugando con el modelo, obtenemos ya determinadas estrategias que nos dicen que son clave, que podemos cambiar sin modificar el despliegue, simplemente cambiando la operativa, podríamos obtener un grado de seguridad mayor. Bien, pues pasemos a un histórico de intentos fallidos y una demostración general de cómo pueden funcionar estos sistemas. El histórico de intentos fallidos no pretende ser más que una crítica constructiva que nos ayude a tener éxito en esa hoja de ruta para asegurar el éxito posterior. Entonces, analicemos cuáles han sido los intentos de innovación anteriores y veremos por qué han fallado, ¿no? Pues los analizadores son antiguos. Dentro del campo de defensa, concretamente en el CIMO, en investigación operativa, pues resulta que se analizó ya en su momento, en los años 80, y se adquirió un analizador a Estados Unidos, ¿no? A una empresa de Estados Unidos. El problema es que era un simulador
de ingeniería, en el cual había que definir parámetro por parámetro el radar, había que definir parámetro por parámetro el sistema de armas, había que definir parámetro por parámetro las formas en las cuales se estaba actuando en ese modelo. Evidentemente era totalmente prohibitivo trabajar con él. No se podía hacer ningún tipo de simulación que no durase pues 4 o 5 días en el cual estaba la máquina calculando todas esas variables. No era un simulador operativo, era un simulador de ingeniería. Eso me llevó en su momento, en el año 93-94, a hacer el primer analizador de despliegues ASPIDE desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de gestión de lo que iba a ser una unidad de defensa. La verdad es que fue toda una promesa, aunque fue programado en MS2 y no incluía terreno, pero se le veían sus capacidades. Y dentro del Ejército de Tierra, el Gabinete de Investigación Militar Operativa, pues tuvo la idea y fue interesado en potenciar las funcionalidades y fue implementado dentro del programa SICOM. Bueno, pues se creó esa implementación en el año 95 con el SICOM usuario y la verdad es que por los mandos de artillería antiaérea, por el mando de artillería antiaérea fue visto con cierto escepticismo. Lo estaba haciendo un centro dentro de ejército, no era idea propia del mando de artillería antiaérea, había sido idea propia de aquel momento de un oficial de artillería, que era yo, que lo había llevado como desarrollo de las prácticas del diploma de informática militar, etcétera. Y la verdad es que, aunque se implementó y se distribuyó, no tenía interés prioritario por parte del mando de artillería antiaérea. Posteriormente, ya en defensa, tuvo eco y, como ven, 10 años más tarde, pues la empresa GMV desarrolló un centro de mando y control para lo que era la defensa antiaérea. El centro era el CIO-CPL, ¿no?, que llevaba también la parte de logística, y concretamente, como yo había sido pionero en ese campo, pues hubo una consultoría técnica por parte de ellos, pero en la cual yo tuve la capacidad o tuve la oportunidad de ver qué deficiencias tenía, por qué no se aplicaba bien el procedimiento Monte Carlo, pero en realidad no hubo un movimiento de inversión por parte de GMV, puesto que esperaba un movimiento económico por parte del Ministerio de Defensa. 2 años más tarde hubo que evaluar por parte del mando de artillería antiaérea el CIO-CPL, concretamente en la parte de evaluación de despliegues, y me solicitaron una consultoría técnica en el cual pues yo analicé en el propio mando de artillería antiaérea las variables, la estabilización de Monte Carlo, y detecté muchas inconsistencias, es decir, faltaba número de repeticiones, estabilización de variables y no se había hecho de manera adecuada. Por tanto, y eso es lo que hay ahora mismo, que se comprueba en las unidades cuando se aplica la simulación de despliegues con CIO-CPL, pues que unas veces da unos datos y otras veces da otra, ¿no? Dice, ¿por qué da esto? Pues porque no hay una definición adecuada de variables y sobre todo no existe una estabilización de Monte Carlo adecuada como la que hemos hecho simplemente en el ejemplo anterior. De ahí partió una iniciativa personal en la cual en su momento pues yo estaba trabajando como consultor de un centro tecnológico y desarrollamos una herramienta que se llamaba ADA y era una herramienta para análisis de despliegues de artillería antiaérea, ¿no? Esta herramienta, la cual les voy a demostrar ahora, pues fue presentada al RA-71, al mando de artillería antiaérea, también fue depositada en la Academia de Artillería, pero evidentemente la crisis en esos años impedía invertir en este tipo de proyectos y además pues nadie es profeta en su tierra, es decir, se estaba viendo también, bueno, pues quién lo ha hecho, cómo se puede desarrollar, esto es fiable, habrá que verlo, mejor será dejarlo de mano de ciertas empresas, pero claro, esas ciertas empresas hasta ese momento pues no habían dado todo el rendimiento. Insistí personalmente y entonces me di cuenta que era mejor mejorar la herramienta con otra herramienta de tipo gráfico en el cual se trabajara en 3 dimensiones. Entonces dirigí el proyecto ADA Revides en aquel momento, en el cual se incorporaban 2 herramientas, la herramienta de análisis más una herramienta de reconocimiento virtual de despliegues en 3D que permitiera ver qué es lo que estaba ocurriendo y pudiera desde la propia herramienta de 3D modificar la situación de las unidades, ¿no? Hice un esfuerzo especial de presupuestación por parte de la empresa donde estaba en ese momento de director de toda una división
y lo que hizo fue prácticamente el prototipo regalarlo, ¿no? Pero nos encontramos con un problema, y es que dentro de esa subdirección de sistemas de armas, el encargado de evaluarlo pues era un coronel, jefe de programas de artillería antiaérea, que había sido profesor de artificios. Por tanto, estaba absolutamente convencido, como antiguo profesor, que la verdadera herramienta era esa herramienta estática. No fuimos capaces, no fui capaz de convencer de las posibilidades que tiene la simulación. Con lo cual, a pesar de poder ser financiada, a pesar de encontrarnos con posibilidades que había ya en el 2013, poco a poco saliendo de la crisis y bajando los precios absolutamente, de manera que estábamos dando pues una entrada estratégica a lo que podía ser para la empresa y una solución para lo que podía ser la artillería antiaérea, pues no fue acogida bien. No conseguimos en su momento que la herramienta convenciera y se asentara, ¿no? Desgraciadamente, pues porque no llegamos a explicarnos bien y no llegó a ser bien entendida, ¿no? Bueno, pues me gustaría que viéramos ahora un vídeo de lo que puede ser el descartar buenas ideas, ¿no? A modo un tanto jocoso, y veamos ahora en qué consiste esto de la innovación y el descartar nuevas ideas. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. Ugh. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in, square? No square. If there was a square one, Yeah? it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Bueno, pues visto ya el vídeo y visto cómo descartamos ideas, vamos a ver un poco la evolución de esos sistemas. El primero, que fue del año 93-94 y que tuve el gusto de programar directamente en MS2, pues tenía unas pantallas similares a estas. Hoy en día, desgraciadamente, pues ya no corren los sistemas actuales, ¿no? Pero se podía calcular el grado de seguridad, como dicen los artificios de evaluación, y se podía hacer una simulación de la amenaza. Y se podían comparar los dos, y le salía, pues esto de mi coronel es un 84%, se nos han colado 25 aviones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser un grado de seguridad del 84% y se cuelan la mayoría de los aviones? Pues sencillo, puesto que estamos calculando las probabilidades de que del suceso contrario, de no derribar a todos, ¿no? Pues esa es la idea. Bueno, pues se podía hacer la simulación de la amenaza, se podían imprimir los informes, directamente la herramienta permitía hacer un despliegue ponderado equilibrado, de manera que utilizaba y ya asentaba las unidades directamente, se veía si había separación entre los lanzadores, es decir, se podían meter una serie de características que facilitaran el no tener que ingresar los datos de una manera manual, ¿no? Pues se introducían el número de secciones ASPIDE que se desplegaban, se veía si había coordinación o no, ya se estaban introduciendo aquí las primeras formas de combate en el cual pues había esas
esos algoritmos de empeño en los cuales pues con esas reglas de empeño se veía si había coordinación, el primero sin derribar, el primero en el cual que estuviera sin destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se podían introducir las coordenadas directamente, el número de aviones, la distancia de lanzamiento, la orientación en milésimas, y con unas pocas variables se lanzaba directamente la simulación. Y ya se incluían también, pues, por ejemplo, si había contramedidas electrónicas en exploración, en seguimiento y sobre el misil, y en qué porcentaje estaban deteriorando esas probabilidades reales que podía tener la exploración, el seguimiento del misil, ¿no? Y ya se marcaba el número de repeticiones del procedimiento de manera que viéramos si había estabilización o no. Ya incluía una parte gráfica en la cual pues se veían cómo iban avanzando las unidades que nos atacaban, las incursiones, y cómo se realizaba la defensa aérea, y se podía ver gráficamente, ¿no? Bueno, pues de eso, como fue bien acogido por el Gabinete de Investigación Militar Operativa, que quería darle pues más funcionalidad a las herramientas del SICOM, pues pasó a esto. Y entonces toda la operativa, en una coordinación que tuvimos en su momento, pues yo estaba integrando todo lo que era esto dentro del equipo de desarrollo del SIMO. ¿No? De lo que iba a ser SICOM, y dentro de lo que era ese gabinete de investigación operativa. Y la verdad es que fue una herramienta bastante maja, la representación del terreno era de este tipo, se podían ubicar las unidades, y con un tablero sencillo y bastante más amigable, pues se podían seguir pues el tiempo en el cual podíamos avanzarlo, la velocidad, ver qué estaba ocurriendo y ver el número de iteraciones que eran combatidas al 100% y aquellas que no eran combatidas, y el número de aviones que se estaban colando en cada una de esas incursiones. Y aquí pues tienen una imagen de lo que es la herramienta ADA, la que se hizo ya posteriormente y de la cual les he hablado, y Revides como elemento gráfico que permitía ver los despliegues, ¿no? En esta herramienta ADA, pues ahora verán en un vídeo cómo podemos ubicar el punto vital, cómo ubicamos las unidades de defensa y cómo ubicamos las amenazas, ¿no? Esto, por ejemplo, que están viendo en cada uno de ellos, pues son círculos que hay alrededor de cada una de las unidades, que están viendo pues la distancia de exploración, la distancia en la cual existe lanzamiento, cuál es el ámbito máximo o la distancia máxima de alcance de cada uno de los misiles, de manera que se pueda ver gráficamente. La idea de juego entre las dos no era otra que plantear lo que era el escenario, hacer la simulación y comprobar, irnos al campo virtual y modificar cuál es la posición, puesto que podemos encontrarnos en este tipo de despliegue que a lo mejor hemos colocado las unidades en medio de un río y no nos hemos dado cuenta, o en un tipo de vaguada en la cual pues es difícil el que haya visibilidad y no podemos asentar. Bueno, pues vayámonos al campo virtual y veámoslo. Y desde aquí modifiquemos la posición de manera que nos permita automáticamente volver a interactuar y hacer nuevamente la simulación. Bueno, pues veamos un ejemplo de funcionamiento de ADA, de esa herramienta para el análisis de despliegues antiaéreos. Esta es la interfaz principal del analizador de despliegues. Inicialmente lo que tenemos que hacer es darle nombre al punto vital, seleccionamos el punto vital y lo situamos en el mapa. Posteriormente situamos las unidades de tiro, en las cuales pues podemos ponerle nombre, y también podemos poner las reglas de empeño que van a tener, que pueden ser o bien el primero sin asignar o el primero sin designar. La más eficiente es el primero sin asignar, aunque requiere unas reglas de coordinación. Los datos son editables, en los cuales podemos introducir cuál es la probabilidad del radar de exploración, el radio de acción. Aquí lo vamos a poner un poco más restringido para que dure menos la simulación, la probabilidad de impacto que puede tener el misil, la velocidad del misil, la probabilidad del radar de seguimiento que va a tener el lanzador. Colocamos ya una primera unidad, Aspide, con sus dos lanzadores. Colocamos una segunda unidad para que haya solapamiento de fuegos. Y ahora nos vamos a definir los obstáculos. Bueno, en este caso no introduciremos ninguno. Los obstáculos lo que hacen es limitar la visibilidad radar. Y ahora nos vamos a introducir las unidades enemigas, que vamos a suponer dos incursiones de 3 aviones cada uno, con una distancia de lanzamiento de unos 4.500 metros.
su altura de vuelo, la separación entre aviones. Colocamos la primera incursión, vamos a colocar una segunda incursión y una vez que lo tenemos ya listo vamos a iniciar la simulación, puesto que ya tenemos el escenario preparado. Podemos hacer dos tipos de simulaciones, una simulación de tipo Monte Carlo, en la cual pues vamos a escoger, para no hacer muy larga la simulación, una longitud de estabilización de 10 repeticiones. Iniciamos la simulación y ahora mismo el ordenador está calculando el número de repeticiones en las cuales se está haciendo este tipo de ejercicio y buscando que exista en las 10 últimas repeticiones una estabilización, es decir, que salgan siempre los mismos datos. De esta manera nos aseguramos por Monte Carlo que nos estamos aproximando a la realidad. Bien, seguiría haciendo repeticiones, ahora va por la 16, 17... Bien, en la iteración número 22 ya nos asegura que las 10 iteraciones anteriores ya son estables y nos está diciendo que con este tipo de despliegue el número medio de aviones que supera la defensa es de 0 y que el grado de seguridad de despliegue es un 68,18, lo que quiere decir es que de todas las repeticiones que ha hecho, en un 68% pues no ha habido ningún avión. Pero en el restante sí ha habido algún avión que se ha colado a todo lo que es la defensa. Vamos a modificar las reglas de empeño, de manera que veamos si existe o no. Vamos a colocarlo con el primero sin derribar, si existe o no modificación. Iniciamos nuevamente la simulación. Al haber modificado la simulación, modificando las reglas de empeño, y con el mismo despliegue, podemos observar que el número medio de aviones que superan la defensa constantemente es de 1 y que el grado de seguridad del despliegue ahora es del 0%, es decir, que durante todos los ejercicios que se han realizado, que en este caso han sido unas 14 iteraciones, no ha habido manera de combatir la incursión completa. Vamos a intentar ver la simulación gráfica, de manera que se va a representar la última simulación de este número de iteraciones. Comienza viéndose cómo entran en los radares de exploración a las distancias en las cuales ya están. Se ha llegado dentro de lo que es el alcance de los misiles. Cada una de las unidades ha lanzado un misil. Está funcionando los radares de exploración y los radares de seguimiento de los dos lanzadores de cada unidad SPIDE. Aquí tenemos la distancia a la que se encuentran cada una de las incursiones. Por ahora no ha habido impacto. Siguen 3 aviones de cada una de las incursiones. Se va a producir el impacto ahora. Impacto. Ha habido baja de un avión e impacto, ha habido baja de otro avión. Por tanto, tenemos la segunda incursión con 2 aviones y la primera con 2 aviones. Ha vuelto a haber disparo de cada uno de los misiles. Tenemos los misiles en vuelo. Esta línea roja es justo la distancia de lanzamiento de las armas enemigas. En cuanto lleguen a esa distancia, si hay aviones que no han sido derribados, se parará la simulación. Ya han llegado y ha quedado justo un avión de la segunda incursión que no ha sido derribado. Se puede configurar la visualización de manera que podamos activar o desactivar unidades. Podemos ver qué unidades están posicionadas y dentro de la simulación pues podíamos, en lugar de tener esta vista, pues podíamos ver lo que ha ido ocurriendo desde el principio, que están haciendo cada una de las unidades, siguiendo pues la línea de tiempo, ¿no? Ahora la simulación ha sido finalizada con incursiones neutralizadas una y siempre ha llegado un avión al punto vital, o podemos ver cómo
desde el punto de vista de las unidades, qué acciones se han ido siguiendo instante a instante. Bueno, pues ahora, una vez visto el ejemplo de ADA, pasemos entonces a ver el funcionamiento de Revides. La simulación en 3D permite una visualización del terreno en 3 dimensiones, lo cual da una perspectiva de lo que puede ser un despliegue antiaéreo y su evaluación. Mediante la herramienta podemos localizar las incursiones, podríamos también localizar las unidades de tiro y podríamos ver el alcance de las unidades de tiro. Con esta visualización podemos ver que no existe justo en este despliegue un solape de fuegos. Sabemos dónde están localizadas las unidades de tiro. Nos dirigimos a una de ellas. La cual vemos situada justo ahí enfrente, en el horizonte. Allí tendríamos localizada el punto vital. Al cual están defendiendo las 2 unidades de tiro. Podríamos ver la señalización del mismo, donde se encuentra la localización del punto vital, activarla y desactivarla. La observación del terreno nos puede dar una idea de la colocación o del uso del mismo por parte del enemigo. Aquí tendríamos la localización del alcance de las 2 unidades de tiro que forman la unidad de defensa. Con este tipo de herramientas, la evaluación se hace mucho más flexible, puesto que se puede analizar sobre el terreno y hacer modificaciones en la ubicación de cada una de las unidades. Allí tendríamos señalizadas las incursiones. Ya vemos que es una incursión en la cual hay 5 aviones. Pues una vez visto ese método clásico, vista la simulación, lo que puede darnos, viendo el histórico este que nos puede dar y podemos aprender de lo que ha ocurrido anteriormente para intentar mejorarlo, pues me permito plantear una hoja de ruta para asegurar el éxito de la implantación. La verdad es que para mí es un reto personal. Llevo muchos años intentando mejorar este tipo de sistemas dentro del campo de la artillería y después de tantos años, desde el 93 que comencé, pues no lo he conseguido todavía. Y no me gustaría cambiar de mundo sin verlo todavía implementado en las unidades de artillería antiaérea españolas, ¿no? Entonces les planteo una hoja de ruta para asegurar ese éxito, en el cual creo que posiblemente tenga mucho más horizonte y visibilidad que lo que se ha hecho anteriormente.
Bueno, pues partiendo de una conferencia de concienciación dentro de la Academia de Artillería que vaya dirigida a los alumnos, que vaya dirigida a los profesores, que vaya dirigida al inspector del arma, pues lo que se pretende son tres cosas. Primero, convencer a los alumnos que ya están saliendo de la Academia y son los futuros oficiales de esa innovación dentro de la artillería antiaérea, que a pesar de que a lo mejor estudian en los textos actuales los artificios de evaluación, que vean que ya existen vías de innovación que están practicadas, que están expeditas, que se puede trabajar con ellas, que se ha comprobado cómo funcionan dentro, y como han visto ustedes en ese vídeo de innovación, en el cual hay 3 pasos y el tercero es la experimentación. Ya está experimentado, ya está abierto, que haya concienciación por parte de los alumnos, futuros oficiales dentro de las unidades. Dirigida a los profesores para que eviten repetir el pasado, eso de ser profesor de artificios y luego por circunstancias ser el coronel que decide si esto es viable o no es viable y estar pegado al pasado en lugar de la innovación, pues que no se repita. Y luego, sobre todo, dirigida al inspector del arma para que fomente esta carencia y estas posibilidades que tenemos de mejorar dentro del arma, seguramente que a muy bajo coste, ¿no? Pues a partir de esta concienciación habría que crear la necesidad dentro de los 2 grandes bloques que son la Academia de Artillería abanderada de la Inspección de la Armada de Artillería y el Mando de Artillería Antiaérea responsable de llevar las unidades y de intentar escuchar qué es lo que hay mejor y cómo puede mejorar esos sistemas de mando y control, ¿no? Y a partir de ahí, pues en esa creación de la necesidad, plantear los objetivos y buscar la financiación dentro de estas vías que les he dicho, o bien Ministerio de Defensa, aunque yo aconsejo más que sea ya dentro del propio Ejército de Tierra, porque estamos hablando de una innovación y hablaría ya más de la aplicación dentro de la Dirección de Sistemas de Armas, ¿no? De la Subdirección de Sistemas de Armas. Habría que crear un grupo de trabajo entre los propios operativos del Mando de Artillería Antiaérea y aquellos que generan la doctrina dentro de la Academia de Artillería, con el objetivo de redactar esos requisitos operativos para un prototipo de evaluación, que se puede aprender de aquellos prototipos que hemos analizado en el pasado, ¿no? Habría que buscar un desarrollador de lo que puede ser la aplicación, pero intentando flexibilizar los requisitos de seguridad. Si nos vamos mucho al campo de esos requisitos de seguridad, al final terminaremos en empresas que estén acreditadas dentro de seguridad de los sistemas de la defensa y nos será bastante más caro esa implementación cuando lo que necesitamos son prototipos ágiles, ¿no? Para ello, lo que tenemos que hacer es aquella parte de seguridad meterlo en una caja negra, en un desarrollo anterior, y en el cual les voy a poner un ejemplo en el cual cómo se podría hacer. Y entonces la funcionalidad se implementa en el analizador, la carga de datos que pueden ser objeto de confidencialidad o de secreto estarán en otro sistema y habrá comunicación con los sistemas, ¿no? Entonces se propondría un desarrollo de tipo modular, de manera que a partir de un prototipo se fuera creciendo y como ven la simulación lo permite, ¿no? Habría que preparar los datos de los sistemas de armas y para eso pues sería responsabilidad tanto de la Academia como del Mando de Artillería Antiaérea la búsqueda de esos datos, de cuáles son esos probabilidades de detección de cada uno de los elementos, a qué distancias, cómo, las probabilidades de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y un desarrollo del prototipo ágil, de manera que entre unos 12-18 meses se obtuviera ya un primer prototipo. Esto creo que sería una hoja de ruta lógica y que podría triunfar dentro de las posibilidades actuales, ¿no? Algo importante que no he dicho, aquello que está con asterisco, es que me ofrezco a colaborar en cualquier momento, puesto que ya existe pues un interés personal y por empujar y mejorar las posibilidades e innovar dentro del campo de la artillería. O sea, esto es un ofrecimiento para colaborar con cualquiera que lleve adelante esta idea. Bueno, pues este es el esquema en el cual yo propondría el desarrollo del sistema, en el cual hubiera una herramienta externa en la cual estamos editando los datos de los sistemas de armas y cargamos en un fichero de datos que sea encriptado.
Esto, claro, esto solo para sus ojos, esto para aquel que esté acreditado y que pueda introducir estos datos en este fichero de datos encriptado. Si esto lo tenemos como elemento separado, el resto de las funcionalidades son funcionalidades de tipo técnico, es cómo funciona una grúa, cómo se apunta, pero realmente los datos de alcance, los datos de probabilidad estarían absolutamente encriptados aquí. Inicialmente lo que habría es que editar un escenario en el cual se define un ambiente de combate y se lee un terreno determinado para poder trabajar en 3D. También podremos este escenario guardarlo o podremos cargar repositorios de simulaciones anteriores. Una vez que he editado el escenario, podré ejecutar el escenario de simulación analítica, esto es lo que hemos llamado anteriormente la herramienta ADA, en la cual podré modificar el ambiente de combate, número de unidades, podré decir cuáles son las reglas de empeño, podré modificar si quiero, pues si existe guerra electrónica, no existe guerra electrónica. Y por otro lado, lo que tendremos es que ejecutar la simulación virtual para modificar la posición de las UDAs, de las unidades de defensa aérea. Entonces tendremos que estar viendo los dos elementos que interactuarían entre sí. Yo esto lo propondría hacer en 4 fases. Una primera fase en la cual con 2 sistemas de armas diferentes seamos capaces de promover la funcionalidad casi de todo el sistema. En una segunda fase, todos los sistemas de armas. Y en una tercera fase, una interconexión conexión con familia de analizadores, de manera que podamos interactuar con otros analizadores que están en el campo de batalla. Por ejemplo, que esté funcionando un analizador en una unidad de defensa que está aislada con otra de otra unidad de defensa y queramos intentar hacer esa interconexión. Una de las posibilidades que nos podemos encontrar es que en algún momento nuestro centro de mando pues sea destruido. Entonces, que pueda haber interconexión entre analizadores de unidades de defensa aérea. Y la cuarta fase, que sería el colofón, sería la optimización y localización de despliegues de manera automática. Se puede hacer hoy. Hoy en día, si repasan ustedes algunos de otros vídeos en los cuales les explico cómo funciona la planificación inteligente o les explico cómo funcionan las búsquedas inteligentes y les pongo ejemplos. De hecho, hay un planificador de artillería de campaña inteligente que en su momento desarrollé, pues sería aplicar sistemas de inteligencia artificial dentro de la simulación para que no tenga yo que buscar y simular, sino que automáticamente se haga una exploración de aquellos despliegues que podrían ser los óptimos y haya herramientas que nos permitan empezar a darnos soluciones de manera automática, no tenga que ser el operador. Y a partir de esas soluciones será justo el mando el que decide cuál puede ser dentro de ese abanico de soluciones la mejor o la más idónea para un determinado escenario. Por eso esta cuarta fase no la dejaría en el aire, sería la progresión dentro de esa innovación continua, de ese proceso de mejora continua que debemos de buscar dentro del arma de artillería. Bien, pues lleguemos a las conclusiones finales, a esas referencias, a ese coloquio, y más que repetir los datos anteriores, pues quisiera hacer un hincapié a todos aquellos que puedan ver este vídeo o que hayan asistido a alguna de mis conferencias. La primera, labora por la artillería, fue la primera recomendación, casi la primera orden que recibí cuando me incorporé a una de las unidades de artillería. Trabaja por ella. Y labora por la artillería porque la artillería te necesita y necesita que estudies, que innoves y que estés promoviendo continuamente aquellas mejoras que tú veas que son necesarias. Por tanto, innovemos en procedimientos de artillería antiaérea y también de artillería de campaña, pero ahora nos centramos exclusivamente en la parte de artillería antiaérea. Innovemos en ello. Por tanto, no olviden ninguno de ustedes que estén viendo este vídeo, que hayan asistido a conferencias, su actualización personal tecnológica. Dentro del devenir del trabajo diario vamos a tener quizá poco tiempo en intentar mejorar nuestro conocimiento tecnológico, pero procuren aprender de los demás, procuren beber de otras fuentes, ver cómo va la tecnología en general.
La tecnología hoy en día no es tecnología dual, como muchas veces se habla, una tecnología de defensa y una tecnología de los sistemas que no son de defensa. Lo mismo diríamos de la medicina, una tecnología de la medicina en los sistemas que no son de medicina, o una tecnología de ingeniería en los que no son. Por tanto, eso no existe. Hoy en día lo que existe es un avance, como le he dicho al principio de la conferencia, un avance científico, un avance tecnológico que será impulsado por la necesidad social y por tanto no deben olvidar, y es fundamental, su actualización dentro del campo de la tecnología para su aplicación dentro del arma de artillería. Promuevan cuantas ideas novedosas tengan, es fundamental. Algunos tendrán éxito, otras no tendrán, pero no desfallezcan en ese impulso de intentar laborar por la artillería. Les va a tocar a todos ustedes empujar al arma, empujar a la artillería, empujar a un arma de tipo técnico que necesita una evolución y que necesita una innovación de tipo continuo. Y yo siempre estaré encantado de colaborar, esté donde esté y me encuentre donde me encuentre. Aquí tienen referencias de muchas de las publicaciones a las cuales he tenido el gusto de colaborar o ser autor, en el cual, empezando desde abajo hacia arriba, pues la mayoría las pueden ustedes encontrar en el Memorial de Artillería, con excepción de la última, que fue llevada adelante por un alumno mío de doctorado en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, seguido por la motivación que le daba a su director de tesis, en la cual pues publicamos en una revista de sanidad militar cómo podía ser un despliegue óptimo de los hospitales en el campo de batalla, aplicando simulación, aplicando Monte Carlo. Y la verdad es que pues ha tenido quizá más eco esta publicación que el resto de las publicaciones que están hablando de la artillería antiaérea. Pues ahí tienen referencias de todo lo que les está hablando en esta charla. Vídeos relacionados que pueden encontrar ustedes en el canal, en mi canal dentro de YouTube, pues les pueden ayudar a comprender, pues dentro de la lista de reproducción de tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, pues el tándem mente-máquina, en el cual se ve la comparativa y cómo podemos ayudar dentro de esa colaboración entre la mente y la máquina, ¿no? El modelo y la modelización para entender mejor qué es el modelo, o la propia simulación, de los cuales le he dado una introducción hoy en esta charla, o el procedimiento Monte Carlo. O dentro del campo de la artillería de campaña, cómo es la fusión de datos en ambiente táctico, en la cual explico pues un ejemplo de un proyecto en el cual tuve el honor y la satisfacción de participar. Dentro de la lista de reproducción de informática y empresa, no se olviden de echarle un vistazo al vídeo de las claves del éxito empresarial. Va orientado no solo al éxito empresarial, sino también al éxito personal. Ahora que pueden ustedes a lo mejor modificar algunas actitudes, algunas concepciones, o modificar simplemente sus aptitudes desde el punto de vista de inteligencia o inteligencia emocional, es el momento de conocer cuáles son las áreas donde podrían trabajar. Échenle un vistazo, puede ser interesante. O bien, si necesitan o ya se han visto un poco motivados para llevar adelante modelos dentro del campo de la simulación, echen un vistazo al tutorial básico de Excel por si no saben o no entienden bien cómo puede ser el generar variables, el estabilizar o el meter variables por referencia dentro de lo que es una hoja de cálculo. Y por último, este mismo vídeo, el de analizadores de despliegues antiaéreos. Pues estoy seguro que esta charla o este vídeo dará lugar a un coloquio entre ustedes, que pueden ser directamente dirigidos entre ustedes o pueden ustedes hablar y ver qué posibilidades hay, o si quieren compartir conmigo aquellas cuestiones o dudas o apoyo o sugerencias, pueden contactar conmigo a través del canal de YouTube, de LinkedIn o directamente en mi dirección personal. Muchas gracias por su atención y espero verles en futuras clases o en futuras conferencias de este estilo. Un cordial saludo.